La United Fruit Company fue una organización americana con sede en Nueva Orleans, Luisiana, dedicada al comercio de frutas tropicales, especialmente bananos, los cuales eran sembrados en Latinoamérica y vendidos en Estados Unidos y Europa. Fundada en 1899 tras la fusión de Tropical Trading and Transport Company de Minor Keith con una importante compañía competidora, Boston Fruit Company, la cual era de su compatriota Andrew Preston. Keith descubre en 1890 el negocio de la exportación del banano a Estados Unidos e incursiona en este negocio. El costo de exportación era realmente bajo, ya que él también era el dueño de las vías férreas. A partir de este momento inicia su gran imperio, ya que gracias a que se lograron nuevas condiciones en la deuda externa de Costa Rica, le otorgan cerca de 800 hectáreas para el cultivo de frutas tropicales. Eventualmente, Keith empieza a dominar el comercio bananero en la costa caribe colombiana. La organización tuvo un crecimiento acelerado. Para 1930 ya habían absorbido más de 20 organizaciones rivales, tenían un capital de $215 millones y se convirtieron en el empleador más grande en Centroamérica. Keith y Preston lograron tener casi el control total del mercado de frutas tropicales en el sur. Seymour, un exgerente de otra organización bananera, notó cómo la United Fruit Company estaba sufriendo una mala administración y su valor de mercado se estaba desplomando, así que decidió organizar una adquisición hostil. Finalmente logró ser el presidente en el año 1951. La organización frecuentemente fue acusada del soborno al gobierno en los países donde hacía presencia, a cambio de la libertad para explotar a sus trabajadores, pagar menos impuestos en los países y trabajar sin piedad para mantener los monopolios. Los partidos comunistas, sindicatos y periodistas hablan de cómo la organización era una ilustración de la teoría del imperialismo capitalista y así era como estaban actuando. Se ha visto involucrada directa o indirectamente en diferentes golpes de Estado realizados en América Latina. El primero más conocido es en Honduras, para imponer la reposición del presidente exiliado Manuel Bonilla, lo cual logran en 1912. Bonilla pagó el favor al otorgarle 10.000 hectáreas libres de impuestos. Además, ayudó cuando el presidente Jacobo Arbenz nacionalizó en Guatemala las propiedades de la United Fruit. El golpista elegido, Castillo de Armas, estaba vinculado a la compañía. No es casual que partidos de plantaciones de la United Fruit en Honduras, restablecido el orden en Guatemala en 1954, este fue uno de los momentos más históricos de la compañía, ya que logró recuperar sus terrenos y además su vínculo con la CIA, que fue el organismo encargado de idear todo el proyecto del golpe de Estado, era aún más fuerte. La transnacional también cedió allí sus terrenos para que la CIA organizara la invasión a Cuba en 1960. Como ya sabemos, la United Fruit Company era dueña de grandes extensiones de tierras en Latinoamérica, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, entre otros países. También dominaba los ferrocarriles internacionales de Centroamérica, además de tener una reconocida flota de barcos de vapor. Con su ambición de poder, empezaron a construir economías de enclave en las regiones, las cuales consisten en que la inversión de la organización es en su mayoría autónoma y las ganancias no se comparten con el país anfitrión, en este caso Colombia. El hecho de que la organización hiciera parte de gobiernos usualmente corruptos hizo que se creara el término Banana Republic, lo cual representaba una dictadura. En Colombia, los costos de producción eran realmente bajos y nuestro banano económicamente pesaba menos que cualquier otro en Centroamérica. Además, teníamos los fletes más altos hacia Estados Unidos. Los trabajadores de la organización y sus familias sufrían enfermedades, hambre, no tenían acceso a la educación ni a la salud, entre otras injusticias. Cuando ellos empezaron a demandar, la organización se negó a negociar porque deberían aumentar los salarios y pagar más por la compra de los campesinos. Sin embargo, haciendo caso omiso a la solicitud de los trabajadores, el presidente en ese entonces, Miguel Abadía Méndez, apoyó a la organización y allí fue cuando ocurrió la tragedia. El presidente le ordenó a un general terminar con la protesta. Donde la organización hacía presencia, los trabajadores venían realizando protestas, pero ninguna fue tan notoria como la que se realizó en Santa Marta.
La noche del 5 de diciembre de 1928, el ejército se concentró en la plaza de Ciénaga y empezó la matanza. Dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes y nunca se supo cuántos muertos hubo, pero se dice que fueron más de 3.000. Los militares justificaron la acción porque supuestamente la huelga era organizada por revolucionarios comunistas. En 1969, la organización fue comprada por Zapata Corporation, empresa de propiedad del magnate estadounidense Eli Black, y luego relacionada con George Bush, formando así una nueva empresa denominada United Brands Company. La empresa sufrió serias pérdidas por la mala administración de Black, quien creía que la United Fruit Company poseía más liquidez de la realmente existente. Si bien United Brands dejó hacia atrás un nombre asociado con una larga historia de manipulaciones sociales y políticas, para los trabajadores jornaleros en los campos las condiciones de trabajo se mantuvieron iguales. Trabajo por temporadas que requiere excesivo esfuerzo físico y en el que estaban expuestos a químicos tóxicos que se utilizaban para fertilizar y fumigar las plantaciones. En 1975, la empresa American Financial Group del millonario Carl Lindner Jr. compró las acciones de United Brands Company y cambió el nombre de la empresa a Chiquita Brands International, y hasta el día de hoy opera bajo este nombre. Aunque la diversificación de las importaciones de frutas a Estados Unidos causaron que la empresa perdiera gran parte de su cuota de consumidores en la década de 1970, por consiguiente, también la pérdida de rentabilidad e influencia en América Central. La participación de nuevas empresas en el comercio internacional de las frutas tropicales, así como la apertura del mercado estadounidense de frutas a otros países ajenos a América Central, causaron que Chiquita Brands perdiera paulatinamente la influencia política y económica que la United Fruit Company ostentaba hasta mediados del siglo XX, manteniendo sus actividades comerciales en un nivel mucho más reducido. A pesar del fin de la United Fruit Company, el papel desempeñado por el capital y la iniciativa extranjera en el desarrollo de la actividad exportadora de banano en América Central ha sido muy importante. Tanto la producción como la exportación de la fruta ha sido el control exclusivo de las organizaciones transnacionales que siguen dominando el mercado mundial de banano. Por ejemplo, las importaciones de banano de los Estados Unidos muestran que un 72,4% de la fruta es comercializada por 3 compañías: Standard Fruit Company, ahora Dole, United Brands Co., ahora Chiquita Brands, y Del Monte Corp., mientras que en Japón estas mismas compañías tienen un 80,9% del mercado. La United Fruit Company es un claro ejemplo de todas las formas de organización que puede tomar una compañía, desde ser una máquina hasta convertirse en una cultura, también teniendo partidos políticos marcados que generan conflictos en los países para finalmente convertirse en un organismo muy importante en el desarrollo de un gobierno o de un país en su época.